4 temas que les propongo para ustedes. Esperando el poder para la misión. Este va a ser el capítulo 1 solamente. Ahora, recibiendo el poder para la misión va a ser el capítulo 2 solamente. El capítulo del 3 en adelante vamos a ver la iglesia, la vida de la iglesia en misión. Y luego vamos a estar viendo la vida de un cristiano en misión, y ahí vamos a estar hablando principalmente del apóstol Pablo. Y aunque podamos hablar también de Pedro y de Felipe y de Esteban, que es la vida de un cristiano, es cómo cumple la misión independiente de la comunidad. Porque una cosa es nuestra vida en comunidad como iglesia cumpliendo la misión, y otra vez el rol individual de cada uno que tiene dentro de la comunidad para aportar al cumplimiento de esa misión. ¿Ok? Entonces quiero que vean el sentido. Vamos a esperar el poder para la misión, vamos a recibir el poder para la misión, vamos a vivir como iglesia cumpliendo la misión, pero también como individuo, cada uno tiene que encontrar su lugar dentro de la misión. ¿Ok? Entonces esos son los grandes temas que vamos a estar tratando. Sí, le animo a que se aprendan de memoria el versículo, Acts 1:8. Yo voy a aprenderlo también en inglés, esta semana ya me lo aprendo, en New International Version. Entonces, look, este es el capítulo que tenemos para hoy. Hoy vamos a estudiar, empezar este tema, esperando el poder para la misión, los versículos del 1 al 5. La semana que viene yo voy a cambiar la versión, no se preocupen. No. De todas maneras, yo hablo español hasta ahora. Después voy a hablar el griego, creo, pero el inglés va a ser más difícil. Entonces, hoy vamos a comenzar en este gran tema, esperando el poder para la misión. Y tengo 4 subtemas. El primero de ellos va a estar aquí, enfocando en Jesús. El segundo va a ser las evidencias de su resurrección. Si no ven, pueden acercarse. El tercero va a ser el reino de Dios, que fue lo que Jesús habló durante esos 40 días después que Él resucitó. Y el último va a ser la espera de la promesa. ¿Ok? No sé si lo cubramos hoy todo, pero ahí vamos a empezar. Vamos allá. Jesús. Dice el versículo 1. Estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese primer libro dice, como bien dice Justin, es Lucas. ¿Por qué no estudiamos Lucas y estudiamos Marcos antes de Hechos? Primero, porque el Evangelio de Marcos es más corto y no es lo mismo estudiar 24 capítulos que 16. Entonces, la segunda razón es porque estamos como grupo tratando de hacer énfasis en el servicio, que no solamente seamos cristianos de fe, sino también de obras, que por nuestras acciones, nuestro servicio a nuestros semejantes, amando a Dios y amando a nuestros semejantes y haciendo discípulos, a través de ese servicio nosotros podamos practicar la fe que decimos tener en Cristo. Y por eso, como Marco presenta a un Jesús en acción, un modelo de siervo para todos nosotros, estudiamos el Evangelio de Marcos. Por esas 2 razones, por el tema y por lo breve del libro. Pero ahora este libro, el libro de los Hechos, está comenzando en el mismo momento en que dejamos el Evangelio de Marcos. Esto ocurre en el mismo día, en el mismo encuentro en que Jesús está dando la gran comisión de Mateo. Es ese día en que Jesús va a ascender al cielo, el último gran día de Jesús en su ministerio en la tierra, después de 40 días de haber resucitado. Y quiero que ubiquen ese diálogo, ese contenido, en ese momento en que Jesús también está diciendo: id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está dejando esa gran comisión, pero en el contexto de eso, Jesús está diciendo: pero no hagan nada, tienen mucho que hacer, tienen mucho que alcanzar, tienen mucho que predicar, que enseñar, que bautizar. Yo voy a estar con ustedes, pero espérense, muchachos, no hagan nada.
Porque esta gran misión no van a poderla hacer ustedes solos. Esta misión es misión de Dios, no es misión de ustedes. Por tanto, ustedes necesitan poder de Dios para cumplir la misión. No hay manera en que tú podrás llevar adelante la misión de Dios, ser parte de la misión de Dios en tus fuerzas. Porque las personas que estás por alcanzar están esclavizadas bajo el poder del diablo, del pecado y de la muerte. Y no hay facultad en ti, no hay virtud en ti para poder resucitar un muerto. Solo la gracia de Dios, solo el Espíritu de Dios puede dar vida a los muertos. Entonces, si allí está Satanás y en el mundo, como dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno, la única manera de irrumpir el reino de las tinieblas, la única manera de conquistar las tinieblas es con el poder de Dios. Por eso Jesús dice, sí, mi presencia está con ustedes, van a hacerlo, seguro que lo van a cumplir, pero esperen, no hagan nada hasta que reciban el Espíritu Santo. Y en ese contexto está la enseñanza de hoy. Pero dice Lucas que el propósito de su evangelio es el mismo propósito del resto del evangelio, es presentar a Cristo. Y al presentar a Cristo lo desglosa en dos partes: todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús enseñó. Para mí es sorprendente que él no solamente está enfocado en explicar lo que Jesús enseñó, sino también en lo que Jesús hizo. Que están las dos cosas una al lado de la otra, lo que enseñó y lo que hizo. Y es más, que a la hora de presentarlo, él dice lo que Jesús hizo y después enseñó. Entonces, esta fórmula de Lucas, ¿qué le hace pensar a usted? Dígame, ¿qué le hace pensar a usted? Uno no puede enseñar si tú no primero has hecho algo. O sea, ese es tu testimonio, esa es la forma en que tú enseñas, porque ya tú diste el modelo, ¿no? Tú lo lograste hacer. Y ahora cuando tú lo explicas, la gente ve lo que ya tú hiciste y lo puedes replicar. Muy bien. No podemos nosotros enfocarnos en enseñar algo si nosotros mismos no somos modelos de lo que estamos enseñando. ¿Qué más te hace pensar eso? Sí, como él dijo que estamos conectados primero con Dios y no hay ninguna forma que podemos enseñar el evangelio si Dios no nos autorizó. Todo es por testimonio. Muy bien. Entonces, he querido, para repasar el Evangelio de Marcos, hacer un resumen de lo que Jesús hizo y enseñó, pero en el Evangelio de Marcos. Y para eso voy a necesitar que ustedes sean rápidos buscando versículos bíblicos. Primero veamos un repaso de algunas de las cosas más importantes que Jesús hizo en el Evangelio de Marcos. Todas las citas pertenecen a Marcos. Entonces, yo voy a ponerlas todas y así ustedes pueden ir preparándose para la siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos allá. 1:17. Jesús escogió y entrenó a sus apóstoles. Solo lee. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Entonces, ese es Jesús hablándole a quién. A los hermanos, ¿verdad? Muy bien. Yeah. Principalmente a Pedro. Vamos a leer el 13 al 15. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed the 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to drive out demons. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el Evangelio de Marcos, recuerden que Jesús llamó a algunas personas por nombre inicialmente. Dentro de eso a Leví, a Juan, Jacobo, a Andrés, otro apóstol que tuvo un encuentro así personal con Jesús antes de ser llamado apóstol, Natanael. Entonces, estos apóstoles Jesús
los llamó, los encontró allí donde estaban y le hizo el mismo llamado: síganme, follow me. De alguna manera u otra, ellos tuvieron que dejar su carrera en ese momento y seguir a Cristo. Pero en Marcos capítulo 13, él pasa toda la noche orando, porque aunque ha escogido a estos hombres, él va a escoger a 12 en general para ser sus apóstoles. Y esto es una de las cosas más importantes que hizo Jesús, porque aunque él enseñó a las multitudes, Jesús se consagró en entrenar apóstoles, discípulos. Y los discípulos estaban entrenados luego para replicar el ministerio. Entonces, también lo que Jesús hizo, y hay mucha evidencia en los evangelios, es que sanó a muchos. Vamos a leer este versículo, 1:34. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. Y allí, Could not permit the demons to speak because they knew. ok, entonces vamos a, ya que mencionaste ese versículo, leamos este del 9, 25 y 27, porque hay una mención allí también a liberación de demonios. Marcos 9, 25 al 27. And when Jesus saw that the crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again." Esa era una de las evidencias de que Jesús era el Mesías. Si nosotros leemos Isaías 53, que es uno de los pasajes proféticos que tocamos en el libro de Marcos, dice que por sus heridas, por las heridas de Cristo, fuimos nosotros sanados. Otra frase de Isaías es: Él llevó nuestras enfermedades. Y los evangelistas dejan claro cómo Jesús se dedicó a sanar dolencias y enfermedades, porque eso estaba apuntando al cumplimiento de que Cristo era el Mesías. Entonces, una de las cosas importantes es que Jesús también libera demonios. Y a veces la persona dice: por Belcebú echa fuera demonios. ¿Recuerdan? Y Jesús está diciendo: no, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Pero si yo, por el dedo de Dios, por el poder de Dios, echo fuera los demonios, el reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces esa era otra señal. ¿Por qué era otra señal de que Jesús era el Mesías? Porque cuando nosotros leemos en Lucas 4, que Jesús está en Capernaum leyendo el libro de Isaías, él lee Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para varias cosas, libertar a los cautivos. Esa liberación, tanto del pecado como del demonio, era parte del cumplimiento de que Jesús fue y es el Mesías. Entonces vamos a leer este extraordinario, dos cosas milagrosas que vemos aquí en Marcos 6:41 y 6:48. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people, and he divided the 2 fish among them. Ok. El 6:48 lo leíste también. And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the 4th watch of the night he came to them walking on the sea. He meant to pass by. Ahí vemos dos milagros extraordinarios. Jesús ve la multitud que estaba escuchando sus enseñanzas, no los quiere despedir porque desfallecerían regresando a casa, y entonces las alimenta con 5 panes y 2 peces solamente. Y lo otro extraordinario es que después de esa alimentación, él despide a la multitud poco a poco y envía a sus discípulos a la otra orilla. Lo que sucede es que sus discípulos, por la tormenta, por el viento contrario, no podían avanzar. Jesús entonces, por compasión a sus discípulos, se adelanta y los alcanza caminando sobre las aguas. Entonces Jesús tenía poder sobre todos los fenómenos naturales. Vamos a leer más adelante la compasión de Jesús con los niños. Marcos 10:14. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, "Let the children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God." Jesús es un maestro fuera de serie. ¿Por qué? Porque él venció todas las barreras sociales de su tiempo. Una señal de que Dios estaba bendiciendo a una persona, según la opinión de la cultura de los judíos, era que la persona fuese rica.
Si una persona era rica, decían, este hombre, Dios lo está bendiciendo, porque mira cuánta riqueza tiene. Sin embargo, Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque él tenía una enseñanza completamente diferente. Otro sector que era mal valorado por el tiempo de Jesús eran las mujeres. Las mujeres eran prácticamente un objeto de segunda clase. No era valorada para nada. Sin embargo, Jesús sana a las mujeres, utiliza a las mujeres. Las mujeres son las primeras que ven a Cristo resucitado, son las primeras en dar el anuncio de Jesús, de que Él resucitó. Y otros sectores, los niños. Como el tiempo de Jesús, las personas eran valorados por lo que podían aportar, ya sea a la familia o para el gobierno, si podían militar en el ejército. Una persona menor de edad era una persona inferior. Cuando nosotros leemos Gálatas, nos da allí un vistazo de la cultura del Nuevo Testamento. Pablo dice que un niño en nada se diferencia a un esclavo. Si ustedes buscan allí, creo que Gálatas capítulo 4, Pablo está diciendo, un niño en nada se diferencia a un esclavo. Pero cuando el niño alcanza la mayoría de edad, él entonces es heredero de todas las cosas del Padre. Esa era la ley romana de su tiempo. Entonces, viene Jesús y, por supuesto, cuando vienen los niños a Él, las personas que quieren, ven a los niños como un estorbo a la enseñanza. Y dicen, no, pónganlo aparte, no molesten al maestro. Sin embargo, Jesús dice, no, déjenlo que vengan. Porque ellos van a ser maestros de ustedes, porque nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no se hace como uno de estos niños. Entonces Jesús bendijo a los niños. Jesús oró sin cesar. Vamos a leer aquí 14, 37, 36. Daniela, ¿lo tiene? Búscalo, vamos a esperar por ti, no te preocupes. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Ok, ¿cuándo Jesús estaba haciendo esa oración? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Getsemaní. ¿Y por qué oraba así? Estaba a punto de ser entregado para morir. Entonces él está diciendo, Señor, todas las cosas es posible para ti. Y lo que estaba pidiendo al Padre que hiciera, ¿qué cosa era? Si puede cambiar la situación. Pasar la copa. Y pasar la copa, ¿qué cosa era? La ira de Dios, el sufrimiento en la cruz, sobre todo la ira de Dios. Y Jesús oró de esa manera varias veces. Y no solo, sino también pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Fue una oración intensa, agónica, de tal manera que nosotros recordamos que sudó gotas de sangre, porque era una oración apasionada. Pero no es un caso aislado, porque nosotros encontramos desde el comienzo mismo del Evangelio de Marcos, versículo 35, que siendo aún muy oscuro, de madrugada, antes que se levantara el sol, Jesús se levantaba buscando el rostro del Padre. Y lo encontramos Jesús orando durante todo su ministerio, porque sabía que nada podía hacer si no era en dependencia del Padre. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, le escuchamos decir, nada hace al Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús mismo dice, las obras que yo hago testifican que son del Padre. Son del Padre. Entonces, dentro de las cosas más extraordinarias que hizo Jesús, fue esta. Murió para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Vamos a leer estos dos versículos, por favor. 15, 34, 37. Nicole, por favor, ve buscándome 16:6, 16:6. Y Camila, búscame el último, por favor. Pídele un teléfono, préstame un teléfono, por favor. A Camila. El 16:15. ¿Ok? Léame primero. 15, 34, 37. Emanuel, ¿lo tiene?
No, ok. ¿Quién tiene 15:34, 37? Ok, adelante. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el 37, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Ok. Allí vemos cómo Jesús experimentó la distancia de Él, porque Él estaba cargando sobre Él nuestros pecados. Jesús en ese instante merecía la justa ira de Dios, porque Él hizo suyos nuestros pecados. Y lo extraordinario es que en el capítulo 16:6 dice que Él resucitó. Vamos a leer. Léanlo por favor. 16:6. Don't be alarmed, I told them. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He has been resurrected. He is not here. See the place where they put him. Amén. Gracias, Nico. Esta semana, es decir, ayer tuvimos el discipulado con Samuel Castillo, Samuelito, el hijo. Y la clase que nos tocó fue de redención y expiación, cuando hablamos del sacrificio. Y ahí estábamos hablando cómo en el día de Yom Kippur, el día de la expiación del pueblo de Israel, que era una vez al año, se celebraba esa fiesta una vez al año, el sacerdote entraba con un cordero al lugar santísimo, pero él entraba con una cuerda en la cintura, porque él iba a entrar en la presencia del Dios Santo para ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Una de las razones por las cuales él tenía una cuerda atada a la cintura era porque afuera del lugar santísimo había alguien que sostenía la cuerda. Porque si el sacrificio no era aceptado, ese sacerdote no salía vivo del lugar santísimo, porque estaría delante del Dios santo, santo, santo. Si él alaba la soga y no había una respuesta desde adentro, es que el sacrificio no había sido aceptado, porque el cordero tendría defecto o porque el sacerdote no se había santificado adecuadamente, o algo en el ritual no había agradado a Dios porque no se había ajustado a la ley. Pero cuando el sacerdote terminaba de ofrecer el sacrificio y salía vivo, salía con una gran sonrisa, el hecho de que él saliera vivo del lugar santísimo, ¿qué decía? Que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Entonces Jesús entró al lugar santísimo, al cielo mismo, con su propia sangre, no de un cordero, sino su propia sangre. Y Él mismo se sacrificó por nosotros. Y al resucitar al tercer día, dejó claro que su sacrificio no fue en vano, que Dios lo aceptó. Lo recibió como el pago justo por nuestros pecados. Por eso ahora todo aquel que en Él cree tiene perdón de pecados y vida eterna, porque Él resucitó. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, porque tendríamos la fe en un hombre que pensó que era hijo de Dios, que pensó y dijo que era el Mesías, pero está muerto. ¿Qué garantía hubiese para nosotros si Él no hubiese resucitado? Él hubiera sido un mentiroso, un burlador, un hombre más engañado, tan engañado como para estar dispuesto a morir por su propia mentira. Pero no, Jesús resucitó. Y esta es la obra más extraordinaria que Jesús vino a realizar. Vivir una vida justa, haciendo esas cosas extraordinarias para que fueran señales evidentes de que Él era quien decía ser el Hijo de Dios. Para que cuando Él muriera, fuera evidente que su sacrificio no era por sus pecados, sino por los nuestros. Por eso Él vivió 30 años y no murió de niño, porque tenía que dejar evidencia de que Él era santo, que Él era justo, para que su justicia se aplicara a favor de aquel que creyese en Él. Y Él luego dejó una gran comisión. Y básicamente es poder ser testigo de todas las cosas que Él hizo. Camelita. And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Muy bien.
Lucas está diciendo en el primer tratado, y Marcos también lo hizo, yo le dije todo lo que Jesús estuvo haciendo, pero Jesús también enseñó. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Estos son temas de enseñanza de Jesús. Y ustedes pueden repasarlo de lo que estuvimos hablando en esta serie. Primero, el reino de Dios. Vamos a leer el 1:15. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. No voy a hablar más del reino de Dios porque más adelante es uno de los temas de esta noche si llegamos ahí. Pero ahí vemos, Jesús comenzó predicando y el tema de su predicación es arrepiéntense para que puedan entrar en el reino de Dios. Entonces, habló de la pureza de corazón, 7:15. There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. Recuerdo muy claro cuando estudiamos eso en esta serie, que estuvimos hablando de que los judíos estaban muy enfocados en la purificación externa, lavarse las manos, pero Jesús dice que la purificación más importante es la interna, la del corazón, que es lo que realmente afecta a nuestra vida. Vamos a Luke 8:15, Marcos 8:15. And he cautioned them, saying, Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Y Jesús está enseñando que nuestra fe debe ser sincera, que debemos librarnos de la hipocresía, ya sea la hipocresía política de los herodianos o la hipocresía religiosa de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos presumen de virtudes y de una integridad que realmente no tienen. Jesús habló del liderazgo, un liderazgo de siervo. 9:35. Él. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Habló del matrimonio, las finanzas, los impuestos, de los mandamientos más importantes. Vamos a leer esto una vez más. Estoy pagado con Lucas porque es Hechos. Marcos 12:29-31. Jesus answered, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Jesús era un maestro extraordinario. Jesús maravillaba a las multitudes. Jesús atraía a las multitudes. Jesús cambió los métodos de enseñanza porque él no enseñaba como aquellos escribas y fariseos. Su autoridad no venía de estar graduado en una escuela o de haber aprendido de un maestro como Gamaliel ni de Nicodemo. Su autoridad venía de Dios. Y Jesús era un maestro por excelencia. Y una de las cosas que daba autoridad y vida a la enseñanza de Jesús es que todo lo que él decía, él lo vivía, lo hacía. Entonces no había manera de poderlo confrontar, no había manera de encontrar en él una falta, porque cuando miraban su carácter, cuando miraba cómo se relacionaba, cuando miraba cómo servía, y después cuando enseñaba tenía toda la credibilidad para pedir lo que él pedía. Él era el maestro con mayúscula. Entonces, dice Lucas aquí que él estaba en el primer tratado, que es los evangelios. Los evangelios tratan principalmente de esto. Y creo que una de las cosas por las cuales él lo menciona aquí es para hacer un link al libro de los Hechos, porque ahora el libro de los Hechos va a tratar de todo lo que los apóstoles hicieron y enseñaron con el Cristo viviendo a través de ellos por la presencia del Espíritu Santo. Avancemos entonces a que Jesús
Dice acá Lucas, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Voy a mencionarles algunas razones por las cuales nosotros creemos que Jesús resucitó, que nos puede ayudar a dialogar con aquellas personas que no tienen fe. Primero, una tumba vacía. Parece lógico, pero ahí debemos empezar. Tenemos una tumba vacía. Ahora, si hay una tumba vacía, debemos entonces preguntarnos, para que Jesús, que saliera adentro, ¿cómo pudo remover la piedra? Entonces, opción, Jesús no murió. Entonces, para responder a que Jesús no murió, ¿qué decimos? Sí, pero vamos a decir algo más que eso. ¿Qué demuestra? Que murió. Jesús murió, ¿qué muestra tenemos que Jesús murió? Y no estuvo moribundo, ¿sí? Para tener una tumba vacía necesitamos mover la piedra, ¿ok? Para mover la piedra, opción 1, Jesús no murió y la movió. Ok, ¿cómo respondemos a eso? Lo vieron varias gente. Fue crucificado. No. Y es piedra. Tenemos una piedra. Bueno, Piedra. ¿Cómo movemos la piedra? Si él lo movió y estaba vivo, entonces ¿por qué lo metieron? Y no era- Dame suave porque no entiendo bien el español. Como si a él lo pusieron en la tumba y Sí. después de adentro la vio y tú estás diciendo que es porque nunca estuvo muerto, entonces ¿por qué lo pusieron en la tumba? Se pudo hacer. Sí. Lo pusieron allí porque pensaban que estaba muerto, pero él realmente estaba desmayado. Se hizo tu... Oh. Estaba desmayado porque había perdido sangre y tenía poca fuerza, pero después descansó, recobró fuerza y movió la piedra. 3 días. Tuvo 3 días adentro, sin comida, sin agua, sin nada. Después de aparentemente estar desmayado, no sé con qué fue, se movió la piedra. Entonces quiere decir que mientras más días sin comida y eso deberían tener menos fuerza aún que cuando al Para principio. abrir una piedra. No me recuperan. La piedra que hacía falta 2 años. La lanza confirmó. La lanza confirma que murió porque, Porque salió agua y sangre. muy bien, no por la lanza, sino porque salió el agua y sangre. Entonces cuando se divide, el agua y la sangre es símbolo de muerte, ahí hubo muerte. Los Fuerte. soldados formaban Ok, no llegamos todavía, tenemos una piedra. Entonces, la piedra, además, debería pesar mucho. Hay quienes piensan que de seguro pesaría más de 1 tonelada. Ahora, una persona solo, imposible mover la piedra. Es más, cuando las mujeres fueron en grupo, que fueron 2 mujeres, dijeron, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque ellas 2 juntas no podrían mover la piedra. Entonces, opción 2, Jesús no movió la piedra. Opción 2, si Jesús no movió la piedra, ¿quién pudo haberla movido la piedra? Es decir, Jesús está muerto. Jesús está muerto, él no puede mover la piedra, pero la piedra se movió. Entonces, opción 2, ¿quién la movió? Los discípulos. Los discípulos. Ahora, eso nos lleva a otro problema. Los discípulos, si van a mover la piedra le pusieron un sello romano encima. Ese sello romano quería decir que era un edicto del gobernador, que quien rompiera ese sello era digno de castigo. Ahora, unos discípulos que huyeron por miedo, que no estuvieron ni tan siquiera en la cruz, excepto Juan, después se llenaron de valor para romper un sello que le iba a costar la vida. Pero además del sello, que había en la tumba, la guardia romana. Entonces, Ellos apenas se podían mover de ahí. la guardia romana no se iba a mover allí. Cuando el gran incendio de Roma, a principios de la historia, vamos a decir, cristiana, se encontraron los soldados, algunos muertos, incinerados, quemados en el puesto. Porque ellos sabían que si dejaban su puesto en el army, de todas maneras iban a morir. Es decir, que ellos pagaban con su propia vida la falta en su ejercicio militar.
Entonces, tenemos unos apóstoles temerosos, pescadores, desarmados, cobardes, que tienen que vencer a unos soldados que van a pelear contra ellos, defendiendo su propia vida, porque si esos discípulos roban el cuerpo, a ellos los van a matar. Entonces, Eran asesinos profesionales. ahí tenemos el temor de los apóstoles. Era imposible que esa piedra se moviera, ya sea por los apóstoles o ya sea por el propio Cristo, porque Cristo realmente murió. Pero tenemos una tumba vacía. Entonces, una tumba que está vacía, pero que es imposible que se mueva esa piedra, imposible que se rompa ese sello, imposible que se venza una guardia romana, es imposible, sobre todo para discípulos que tenían mucho miedo. Entonces, aquí tenemos algo más. El martirio de los apóstoles. Todos los apóstoles, menos uno, a saber, Juan, murieron como mártires. Murieron apostando, murieron invirtiendo su vida en que Jesucristo resucitó. Ahora, algunos responden, por otro lado, que hay muchas personas que mueren por una fe falsa o por una causa injusta. Pero los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida si ellos sabían que Jesús no hubiese resucitado, porque ellos robaron el cuerpo. Entonces estarían dispuestos a morir 11 de 12 apóstoles por algo que saben que es una mentira. ¿Me siguen? No. Ok, repito otra vez. Un musulmán puede morir por su fe, pero él piensa para sí mismo que es una causa justa o que es verdad lo que enseña. Pero si los apóstoles supuestamente robaron el cuerpo y escondieron el cuerpo, ellos sabían que era mentira, que Jesús no resucitó. Entonces, me parece a mí que es muy difícil que 11 de 12 den la vida sabiendo que era mentira la resurrección de Cristo. Porque uno puede dar su vida por algo injusto, pero pensando que es justo y pensando que es verdad, pero está sinceramente engañado. Entonces tenemos además de esto, lo que estaba diciendo en algún momento creo, testimonios de muchos cristianos. Vamos a leer aquí 1 Corintios 15, 6. Then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. ¿Cuántos discípulos habían allí? Más de 500. At the same time. Es decir, al mismo tiempo. Y algunos de los que estuvieron allí dice que estaban vivos aún cuando Pablo estaba escribiendo, que podían desmentir su enseñanza. ¿Qué significa que algunos estaban dormidos? ¿Ves? Entonces, algo más. Las vidas transformadas. Las vidas transformadas. Dentro de tantas vidas transformadas estaba el mismo apóstol Pablo. Vamos a leer aquí Corintios 15 también, el mismo capítulo, pero ahora del 8 al 10. Y por último se me pareció a mí que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ven, allí Pablo se presenta como perseguidor de la iglesia. Entonces, alguien que perseguía a la iglesia, pero no una persecución sencilla de, por favor no me prediques aquí.
sino que él tomaba a las mujeres, a hombres, a cualquier persona y los arrastraba a la cárcel. Él mismo dio un amén a la muerte de Esteban. Sí, él estaba allí cuando mataron a Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, trajeron las ropas de Esteban a sus pies, como diciendo que Pablo era alguien de autoridad, que quizás estaba oficiando la ejecución de Esteban. Entonces, cuando vemos a alguien que es perseguidor al punto de decir, bueno, ya no tengo a quién perseguir en Jerusalén, dame carta que tengo que ir a Damasco, porque hasta Damasco voy a ir, porque allá tengo que acabar con esta secta. Y de pronto, cuando llega a Damasco, llega una persona completamente diferente. Dice el mismo apóstol Pablo que muchos se maravillaban que él ahora anunciaba, predicaba la fe que en otro tiempo perseguía. Y muchos estaban sorprendidos. Esa sorpresa del cambio de Pablo, que estuvo dispuesto a morir por el Cristo que él mismo perseguía, era porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y otro de los testimonios que podemos decir de la resurrección de Cristo es el triunfo del cristianismo. El cristianismo comenzó muy sencillo, como una fe dentro de poco, pero llegó al Imperio Romano y hasta el día de hoy. No por la suficiencia, sabiduría, habilidad de nosotros los discípulos de Cristo, sino porque Él ha sido fiel en cumplir su promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es por su vida, poder, gracia, sabiduría, dirección. Es porque Él está vivo y resucitado y está con nosotros que el cristianismo ha afectado todas las naciones y aún prevalece hasta el día de hoy. A pesar de la persecución, las quemas de la Biblia, las torturas, los cambios de legislación de las naciones, todo el mundo, los reinos se levantan y caen, pero el reino de Dios, la iglesia, permanece. Y es algo extraordinario. Mientras más es presionada, perseguida y maltratada, más crece y explota y se expande en salvación. Porque el reino de Dios está creado sobre el fundamento de una roca firme, inquebrantable, que es Cristo, el Hijo de Dios, resucitado. Entonces, Él se le apareció resucitado durante 40 días. Y esto es algo bien bonito que se nos escapa dentro de todo el relato del Nuevo Testamento. Es que Jesús no solamente resucitó, porque los evangelios nos hablan de un Cristo resucitado, de pronto nos da la gran comisión y de pronto asciende al cielo. Pero Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Y allí no nos dice que hizo muchas cosas, sino que se dedicó a enseñar a sus discípulos, a dar un cierre a su ministerio. Creo que él necesitó, aunque ahí está diciendo bien claro que el tema de enseñanza fue el reino de Dios, creo que él necesitó dar entonces una aplicación de significado a lo que él había acabado de hacer, su muerte y resurrección. Porque antes le estaba diciendo que iba a morir por el pecado, y le anunció su muerte al menos en 3 ocasiones. Pero luego que él muere y resucita, él necesita entonces dedicarse a sus discípulos, a los que estén allí presentes, a hablar de lo que él estaba acabando de hacer. Y estaba hablando de cómo todo lo que él hizo, todo lo que él enseñó, ahora lo estaba dando a ellos para que comenzaran a expandir el reino en todas las naciones. 40 días enseñándole una sola cosa: el reino de Dios. Y aunque el reino de Dios podemos hablarlo en mucho contenido bíblico, vamos a usar otra vez el Evangelio de Marcos nada más, y así nos vamos a ayudar en la clase de hoy a repasar. Primero, cuando Jesús oró, antes de meterme en Marcos, cuando Jesús oró, Él dijo: venga tu reino. Recuerden que una vez estudiamos ya la oración modelo. Sin embargo,
Jesús está orando, venga tu reino. Sin embargo, en Marcos 1, el versículo 15, ahorita estábamos diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí hay dos ideas. Jesús está diciendo, venga tu reino, y si es venga tu reino es porque no está. Sin embargo, cuando Él predica, Él dice, arrepiéntense porque ya está. Entonces, ¿en qué sentido está el reino de Dios y en qué sentido no está el reino de Dios? Vamos a leerlo aquí una vez más. Léanme estos dos versículos, por favor. Hoy vamos a terminar más temprano. Uno, 14 y 15. Emily, ¿lo tiene? ¿De qué? Marco. Todos los versículos son de Marco. Okay. Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Muy bien. El reino de los cielos has become. ¿Dice ahí? It's at hand. Is that his hands? Ah, ok. No, está inminente. ¿Eh? Está inminente. Inminente. Bueno, ahora no lo puedo buscar. Ok. El reino de los cielos es inminente. Está aquí. Está entre nosotros. Se ha acercado. Y sin embargo estamos diciendo que el reino de los cielos Se ha también acercado. se acerca. Dice, venga tu reino. Entonces la pregunta que le hice anteriormente es, ¿cómo el reino está aquí, se ha acercado, y al mismo tiempo Jesús nos enseña a orar, venga tu reino? ¿Se ha cumplido? ¿Se ha cumplido qué? Porque el reino de los cielos se acercó, porque Jesús está y está predicando el reino de los cielos, está diciendo que el arrepentimiento es el requisito indispensable para entrar en el reino, y las personas por medio de la fe en Él entran en el reino, nacen de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no podrás ver el reino o no podrás entrar en el reino. Entonces el arrepentimiento nos lleva al nuevo nacimiento que nos introduce en el reino de Dios. Pero aún Jesús sigue diciendo, cuando nos enseña a orar, venga tu reino. ¿Sí ven una aparente contradicción allí? Y sucede esto, y es que el reino de Dios es el gobierno suyo en nuestra vida. Pero no solamente en nuestra vida, sino en todas las esferas de la vida. Dios reina sobre todos y sobre todo. Ahora, quienes creen en Cristo empiezan a vivir reconociendo su reino, reconociendo su gobierno y haciendo su voluntad y recibiendo el beneficio de su gobierno en sus vidas. Pero aún así, Dios sigue siendo rey sobre aquellos que no creen. Y Dios sigue siendo rey sobre Satanás y los demonios. Y Dios sigue siendo rey sobre las naciones que no quieren saber de Él. Y sobre los fenómenos naturales, porque Él sigue siendo rey. Él es el soberano. No hay nada ni nadie que escape bajo el gobierno de Dios. Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar, venga tu reino, lo que queremos decir es que este reino que está siendo reconocido por quienes creen en Él, ahora comienza a expandirse en todas las naciones y a crecer en todas las naciones como un reino reconocido, disfrutado. Y Jesús está diciendo, venga tu reino, para que esto que está comenzando progresivamente venga perfectamente y completamente en un día final. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos era el tema de Jesús, el tema de su predicación, era un requisito indispensable, el arrepentimiento. Algo interesante es que el reino de los cielos no se revela a todas las personas. Busquen estos versículos. Con esto vamos a terminar hoy. Ahí están. El 11, El 4:11. y les dijo a vosotros,
Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual, que no se puede ver, discernir físicamente. Tú no vas a decir, ahí está el reino de Dios, o ahí hay una oficina del reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual, es el gobierno de Dios sobre el corazón y las almas de aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Entonces, como el reino de Dios es espiritual, muchas personas no pueden discernirlo, no pueden verlo, no pueden ver los beneficios de su gobierno, no pueden disfrutar la paz de su presencia, no pueden sentir la necesidad de arrepentimiento para reconciliarse con el Rey. Simplemente tú a veces le hablas el evangelio a otros y no lo entienden, no lo comprenden, no lo pueden ver. Algo que para nosotros es tan claro, no lo pueden ver. Y una de las formas en que Jesús separaba a través de la enseñanza las personas que tenían fe de los que no tenían fe era el uso de las parábolas. Y ustedes estudiaron el capítulo 4, toda una lección acerca de las parábolas. Y este era el propósito, ¿recuerdan? Porque los que tienen fe y están buscando sinceramente la verdad, las parábolas les revelaban los misterios del reino. Pero los que tenían un corazón duro y no tenían fe, sino incredulidad, no podían entender el significado de lo que Jesús estaba enseñando. Se quedaban con la historia, pero decían, ¿y? Y esto no solamente le ocurrió a los no creyentes, sino que los propios discípulos a veces no entendían y tenían que llamar aparte al maestro y decir, Señor, explícanos esta parábola. ¿Por qué? Tomen esto, muchachos. Porque el poder discernir, ver, valorar, comprender el reino de Dios es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Tú no entiendes toda la Biblia de primera. Tú no entiendes toda la enseñanza de primera. Tú necesitas poner esfuerzo, determinación, poner el corazón en esto para tú crecer y comprender el conocimiento de Dios y el reino de Dios. Porque si tú no das muestra de que realmente estás comprometido con la verdad, no solamente para tu vana gloria, sino para practicarla y agradar a Dios, si tú no pones en evidencia por tu esfuerzo la sinceridad y autenticidad de tu fe, las puertas del reino simplemente se cierran. ¿Me siguen? Tú necesitas poner en esto el corazón y la determinación de comprender la voluntad de Dios, porque dice Juan que el que quiera saber la voluntad de Dios, el Evangelio de Juan, pero es Jesús hablando, el que quiera saber la voluntad de Dios sabrá que lo que yo digo es verdad. Primero está el ser sincero en la fe, el ser auténtico en la búsqueda espiritual, para que después venga la revelación del reino. Por eso el reino no es para todos. Me encantaría decirlo, pero no es para todos. En un sentido sí es para todos, pero en otro no. Es para todos porque todos pueden escuchar el Evangelio. Todos pueden creer. Todos pueden llegar a ser hijos de Dios. Dios quiere salvar a todos y que nadie se pierda. Pero no todos lo ven. No todos lo ven. Tenemos el ejemplo ahí mismo, los mismos apóstoles. Tiene 12 apóstoles que fueron escogidos de la misma manera, que recibieron la misma enseñanza, la misma instrucción, estuvieron a la mano de Jesús, y uno de ellos fue Judas. Entonces, ¿qué se le perdió a Judas? Entonces, tú puedes estar recibiendo toda esta enseñanza y tú puedes estar recibiendo todo este discipulado, pero si no hay sinceridad, si no hay una determinación, si no hay un amor por la verdad, amor por Dios, tú vas a comprender las cosas a media. Y si algún día tú no entiendes algo, tú estás en el deber, es más, en la necesidad
de llamar a alguien aparte y decir, por favor, explícame esto, porque yo no puedo quedarme así. Yo no puedo ir a mi casa no entendiendo esto. Y eso va a agradar a Dios. Y Dios te va a abrir los ojos y tú vas a comprender más las cosas del Señor. Pero si a ti te da lo mismo, si tú te vas y no recuerdo, pero no que importa, ya sabré. Si tú tienes esa indiferencia por el reino de Dios, por el tesoro de la doctrina y de la enseñanza del Evangelio, ¿por qué Dios debería enseñarte más? Si de lo que te está dando, tú no lo valoras, tú no lo amas, tú no lo vives, tú. Por eso el reino de Dios no se revela a todos. El crecimiento lo da el Señor y del resto lo vamos a hablar la semana que viene, porque ya se nos acabó el tiempo. No quiero abusar de ustedes. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Vamos bien. Es la palabra del Señor. No podemos ir más con la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar. Voy a pedir a mi cuñi que nos despide en oración. Señor y Padre, gracias Señor por otro día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos has traído aquí, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Que esta palabra que estemos aprendiendo, Señor, nosotros la podemos poner en práctica, Señor. Y que vivamos una fe viva, Señor, y no una fe muerta. Sí, Te pido que tú estés con cada uno de nosotros, Señor, en el resto de la semana. Amén. Que nosotros podamos ser embajadores tuyos en toda la semana. Sí, Señor. Gracias por perdonarnos nuestros pecados, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y cuídanos en el resto del día, de la noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, chicos. Me hace muy feliz estar aquí. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.